Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sonrisas y buena energía. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Hoy, como pueden ver por el título que he elegido con tanto cariño, vamos a meternos en un terreno un poquito más personal, un poquito más mágico. Vamos a hablar de ese espacio tan especial en nuestro corazón, de esa luz que solo algunos logran encender. Sí, ese lugar que se ilumina de una manera única cuando pensamos en alguien. Vamos a desentrañar el misterio detrás de la pregunta que resuena en muchas ocasiones. ¿Hay alguien especial en tu corazón? Prepárense para una conversación íntima, reflexiva y, quién sabe, quizás hasta para una pequeña revelación personal que nos toque a todos. Y antes de sumergirnos de lleno en este mar de emociones, les recuerdo, como siempre, con ese cariño que me caracteriza, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos algo interesante, inspirador y sobre todo, humano que compartir con ustedes. Vivimos vidas tan ajetreadas, ¿verdad? Es innegable. Corremos de un lado a otro cumpliendo responsabilidades que a veces parecen infinitas, persiguiendo metas que nos mueven y nos definen. En medio de todo este torbellino de actividades, citas, proyectos y sí, también de momentos de estrés, a veces, solo a veces, nos olvidamos de mirar hacia adentro. Nos olvidamos de escuchar esa vocecita suave pero persistente que nos habla desde lo más profundo de nuestro ser. Esa vocecita que cuando piensa en una persona en particular, tiene la increíble capacidad de hacer que nuestro pecho se sienta un poquito más cálido, que una sonrisa sincera se dibuje en nuestros labios sin que nos demos cuenta, o que incluso sintamos ese ligero, casi imperceptible pellizco en el estómago. Ese es el llamado, el eco de alguien especial en nuestro corazón. Y hoy quiero invitarlos a una pausa, a un momento de reflexión genuina, a pensar en quién podría ser esa persona para ustedes en este preciso instante. Es esa amistad que ha trascendido las barreras del tiempo y la distancia, esa conexión que parece no romperse sin importar los años o los kilómetros. Es un amor que todavía palpita con fuerza en algún rincón de su alma, aunque las circunstancias de la vida hayan tomado rumbos diferentes. O quizás es alguien nuevo, una presencia fresca y luminosa que ha llegado a tu vida para quedarse y llenar esos rincones que quizás no sabías que estaban vacíos, pero que ahora se sienten perfectos. Piénsenlo bien. Tómense un segundo. Cuando les menciono la palabra especial, esa palabra tan cargada de significado, ¿qué imagen les viene inmediatamente a la mente? ¿Qué sensaciones, qué emociones experimentan en su interior? Para mí, y estoy casi seguro de que para muchos de ustedes también, alguien especial no es simplemente alguien que está presente en nuestra vida de forma casual, sino alguien que deja una huella imborrable en nuestra existencia. Es esa persona con la que puedes ser genuinamente tú mismo, sin máscaras, sin filtros, sin la necesidad de pretender ser alguien que no eres. Es esa persona mágica que te entiende con una simple mirada, que celebra tus triunfos más grandes como si fueran propios, con una alegría pura y desinteresada, y que está ahí, firme y leal, para sostenerte cuando tropiezas, cuando caes, cuando el mundo parece desmoronarse. Esa conexión profunda, esa química indescriptible, esa profunda empatía que te hace sentir comprendido en lo más íntimo de tu ser, eso es lo que, en mi opinión, define verdaderamente a alguien especial. Y es importante recordar, y esto es algo que a veces olvidamos, que no tiene por qué ser una relación romántica. Aunque a menudo lo sea, y sea maravilloso cuando lo es, también puede ser un familiar que te ha apoyado incondicionalmente a lo largo de toda tu vida, un amigo que ha sido tu confidente fiel en los momentos más difíciles, tu roca, tu refugio. O incluso un mentor que te ha guiado con sabiduría y paciencia en tu camino, mostrándote el potencial que tenías. El amor en sus múltiples facetas tiene muchísimas formas, y el cariño profundo que sentimos por esas personas especiales también se manifiesta de maneras increíblemente diversas y hermosas. A veces las sorpresas más gratificantes vienen cuando menos las esperamos, cuando estamos ocupados viviendo nuestras vidas y no estamos buscando activamente. A lo mejor ustedes pensaban honestamente que su corazón estaba completo, que ya no había espacio físico o emocional para nuevas conexiones verdaderamente significativas. Y de repente, sin previo aviso, aparece alguien. Una sonrisa inesperada que te desarma, una conversación profunda y fluida que fluye como si se conocieran de toda la vida, un gesto amable y desinteresado que te llega directo al alma. Y en ese instante, en ese momento de conexión pura, te das cuenta. Te das cuenta de que sí, efectivamente hay alguien más en tu corazón,
alguien que ha logrado abrirse camino. Y esa sorpresa, ese descubrimiento puede ser increíblemente hermosa. Es como abrir una ventana en un día nublado y que de repente entre aire fresco y una luz dorada que ilumina todo. Esa persona con su particular forma de ser, con su esencia única, ha logrado colarse con sutileza en ese espacio íntimo de tu corazón y ha empezado a ocupar un lugar que se siente natural y propio. Y lo más fascinante, lo más mágico de todo, es que no se siente forzado, no se siente ajeno. Se siente correcto. Se siente como si esa persona, en realidad, siempre hubiera debido estar ahí. Y hablando de sorpresas, de esos momentos que te sacan una sonrisa y te hacen reflexionar, ¿cuántos de ustedes han experimentado esa peculiar sensación de que alguien especial ha estado ahí todo el tiempo presente en tu vida, pero tú, por alguna razón, no te habías dado cuenta? A veces nos enfocamos tanto en lo que creemos que queremos, en el ideal de persona o de relación que hemos construido meticulosamente en nuestra mente, que no vemos la belleza y el valor que tenemos justo delante de nuestros ojos, a nuestro lado. Es como estar buscando afanosamente una estrella fugaz en el cielo nocturno, deseando un deseo fugaz, y no darse cuenta de la majestuosidad de la constelación entera que brilla majestuosamente sobre ti, en tu propio cielo. Las amistades, en particular, tienen esa capacidad asombrosa de evolucionar de maneras completamente inesperadas. Un compañero de trabajo que siempre ha sido amable y atento en la oficina, un vecino con el que intercambias un saludo cordial y educado en el pasillo, de repente, en un giro del destino, se convierte en alguien con quien compartes tus alegrías más profundas y tus preocupaciones más íntimas. Y te preguntas con una mezcla de asombro y quizás un poco de incredulidad, ¿cómo es que no me di cuenta antes de esto? Esa revelación, ese despertar a una conexión que ya existía, es en sí misma una sorpresa maravillosa. Te enseña sobre la importancia vital de estar abierto, de estar presente en el aquí y el ahora, de permitir que las conexiones humanas, las verdaderas conexiones, florezcan de manera natural, sin presiones ni expectativas preconcebidas. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona especial que ha tocado tu corazón, que ha dejado una huella, ya no está físicamente a nuestro lado? Cuando las circunstancias de la vida, a veces caprichosas y crueles, nos separan, o cuando las relaciones, por diferentes motivos, toman rumbos diferentes e inesperados. ¿Siguen ocupando ese espacio en nuestro corazón? La respuesta, mis amigos, es un rotundo y enfático, absolutamente. El amor genuino, el cariño sincero, la admiración profunda, no desaparecen de la noche a la mañana, como por arte de magia. Dejan una marca indeleble en nuestra alma. Y esa marca, esa memoria, se convierte en un tesoro invaluable, un recuerdo que guardamos con celo. A veces pensamos en esas personas y sentimos una punzada de nostalgia, un anhelo por lo vivido, pero al mismo tiempo también sentimos una profunda gratitud. Gratitud por lo que compartimos juntos, por las lecciones que aprendimos, por la persona en la que nos ayudaron a convertirnos. Esas presencias, aunque ausentes físicamente, siguen resonando en nuestro interior, como una melodía que nunca se apaga por completo, recordándonos la riqueza inmensa de las experiencias humanas que nos han marcado. Y en ese sentido, nuestro corazón se convierte en un hermoso y vibrante jardín de recuerdos, donde las flores de las personas especiales que han pasado por nuestra vida siguen floreciendo eternamente, aunque sea en un rincón más tranquilo de nuestra memoria. Y a veces la sorpresa no es solo la presencia de alguien nuevo o la reaparición de una conexión pasada, sino la intensidad avasalladora de lo que sentimos. Cuando uno se da cuenta de que esa persona especial, ese amigo fiel, ese amor que ilumina tu mundo, esa conexión que te hace sentir vivo, ha logrado activar en ti emociones que creías dormidas, latentes, o que incluso pensabas que ya no eran posibles para ti. Es esa chispa que se enciende de repente, esa alegría espontánea que te surge sin motivo aparente, esa sensación inconfundible de que la vida, de repente, tiene un color mucho más vibrante, un sonido más armonioso, un aroma más dulce. Esa sorpresa, esa intensificación emocional, puede ser un auténtico revulsivo, una inyección de vitalidad y energía que te impulsa hacia adelante. Nos recuerda de la manera más hermosa y poderosa, que somos seres intrínsecamente capaces de amar, de conectar profundamente, de sentir en toda su plenitud. Y que esas experiencias, esas conexiones genuinas, son, en definitiva, lo que realmente da sentido y propósito a nuestra existencia en este mundo. Quiero que hoy piensen en la singularidad irrepetible de cada conexión que tenemos en nuestra vida. No hay dos personas iguales. En el vasto universo y por lo tanto, no hay dos personas especiales que ocupen exactamente el mismo lugar en nuestro corazón.
Cada una ocupa un nicho único, definido por la historia que hemos construido juntas, por las cualidades admirables que hemos descubierto en ellas, por el impacto profundo y transformador que han tenido en nuestro crecimiento personal y en nuestra forma de ver el mundo. Es como un mosaico extraordinario de almas que han tocado la nuestra, cada una aportando su propio color, su propio matiz, su propio brillo especial. Y la belleza de todo esto, la maravilla que nos deja sin aliento, es que no es un número limitado. Nuestro corazón humano, ese órgano tan complejo y resiliente, es un espacio infinitamente adaptable y expansible, capaz de albergar a muchísimas personas especiales a lo largo de nuestra vida, y de seguir abriéndose a nuevas conexiones significativas. A veces la pregunta que lanzamos al aire, ¿hay alguien especial en tu corazón?, nos puede generar un poco de pudor, ¿verdad? Nos preguntamos si estamos obligados a responderla, si deberíamos compartir ese rincón tan íntimo de nuestro ser con el mundo exterior. Y la respuesta a esa inquietud es maravillosamente simple, no. El corazón, ese receptáculo de emociones y afectos, es un santuario personal e intransferible. Lo que guardamos ahí dentro es nuestro, y solo nuestro. La verdadera belleza de la pregunta no reside en la respuesta pública que podamos dar, sino en la profunda introspección que nos invita a realizar. Nos invita a detenernos un momento en el ajetreo diario, a conectar con nuestros sentimientos más puros y sinceros, y a reconocer y valorar la inmensa importancia de esas personas que nos hacen sentir vivos, amados, comprendidos y, sobre todo, que nos hacen sentir que realmente pertenecemos a algún lugar. Y a veces la sorpresa más grande, la revelación más impactante, es darnos cuenta de que esa persona especial en nuestro corazón, esa luz que buscamos afuera, no es otra que nosotros mismos. A veces hemos estado tan enfocados en los demás, en buscar esa conexión externa, en llenar un vacío aparente, que nos olvidamos por completo de cultivar y nutrir esa relación más importante de todas, la que tenemos con nosotros mismos. El amor propio, la autoaceptación incondicional, la compasión sincera hacia uno mismo, eso también es una forma poderosa y fundamental de tener a alguien muy especial en nuestro corazón. Y cuando esa conexión interna, esa relación con nosotros mismos, está fuerte, sólida y sana, la conexión que establecemos con los demás se vuelve aún más rica, más equilibrada y sobre todo, más saludable. Así que si hoy te das cuenta, si hoy reflexionas y comprendes que esa persona especial en tu corazón eres tú mismo, felicidades. Es un logro monumental, un camino recorrido que merece ser celebrado, y un punto de partida increíblemente poderoso y prometedor para todo lo demás que la vida tiene para ofrecerte. Recuerden siempre, mis queridos amigos, que el amor y el cariño no son recursos finitos que se agotan. Al contrario, cuanto más damos, más se genera. Cuanto más abrimos nuestro corazón a los demás, más espacio encontramos para las conexiones significativas y profundas. Y esa sorpresa maravillosa de encontrar o reconocer a alguien especial en nuestra vida, es, sin duda alguna, uno de los regalos más hermosos y reconfortantes que la vida nos puede ofrecer. Es un recordatorio constante de que a pesar de las innumerables dificultades, las inevitables tristezas y las innumerables distracciones que el mundo moderno nos presenta, las conexiones humanas profundas, sinceras y auténticas son lo que verdaderamente nutren nuestra alma y dan sentido a nuestro viaje. Entonces, mis queridos amigos, mis compañeros de viaje en esta maravillosa aventura llamada vida, ¿quién es esa persona especial en su corazón? No necesitan decírmelo, no necesitan compartirlo con nadie si no se sienten cómodos. Pero les invito desde lo más profundo de mi ser, a que se tomen un momento, solo un momento para pensarlo. Denle las gracias mentalmente en silencio por todo lo que representa para ustedes. Recuerden por qué es especial para ustedes, qué huella ha dejado en su vida. Y si se sienten inspirados, si sienten esa energía de compartir, quizás es el momento perfecto de hacerles saber cuánto significan para ustedes. Un mensaje corto, una llamada telefónica inesperada, un pequeño detalle que nazca del corazón. A veces esas pequeñas sorpresas, esos gestos sencillos y cargados de significado, son las que alegran el día, tanto al que las da como al que las recibe, creando un círculo virtuoso de amor y gratitud. Ha sido un placer enorme, un honor indescriptible compartir esta reflexión tan íntima y personal con ustedes hoy. Hemos navegado juntos por los rincones más recónditos y bellos de nuestras emociones, hemos hablado de esas presencias luminosas que hacen que nuestra vida valga la pena. Espero sinceramente que este vídeo les haya invitado a la introspección, a la reflexión profunda y sobre todo, a la apreciación sincera de las personas maravillosas que hacen de su mundo un lugar infinitamente mejor.
Y ahora, como siempre, quiero invitarlos a que me cuenten en la sección de comentarios. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. ¿Han tenido alguna sorpresa al descubrir a alguien especial en su corazón? ¿Cómo describirían esa sensación tan única? Me encantaría, de verdad, leer sus experiencias, sus historias y sus reflexiones. Son la chispa que alimenta este espacio. Y si les ha gustado este vídeo, si sienten que ha aportado algo positivo a su día, por favor, no olviden darle a me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a llegar a más personas. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con cualquier persona que crean que pueda disfrutar o beneficiarse de esta conversación tan humana. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, a esta familia virtual que crece día a día, y no se pierdan nada de lo que viene. Les aseguro que tenemos muchas cosas maravillosas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje, por dedicarme su valioso tiempo y por abrir sus corazones conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo con más reflexiones, más inspiración y por supuesto con mucho cariño. Un abrazo enorme a cada uno de ustedes.